conocimiento de la nutrición, todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, a ver, le pusimos, Sandrita y yo le pusimos a esto, epigenética, modulando la epigenética, nutrición y cáncer, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿por qué no me está rodando? Ajá, aquí está. Primero, a mí me gusta siempre introducir algunos conceptos biológicos que nos van a ayudar a entender el desarrollo de la charla. Nosotros como entidades biológicas somos organismos que estamos diseñados para crecer, reproducirnos y tener un tercer programa que se llama de mantenimiento. Digamos, el objetivo de la especie es perpetuarse y por eso la reproducción es indispensable. Pero los programas biológicos nuestros se ven favorecidos o desfavorecidos dependiendo de las circunstancias del ambiente en donde estemos y en un momento dado tenemos inhibición de la reproducción y en otro momento dado la tenemos activada, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si en una circunstancia de un ambiente no favorable, nosotros encendemos, digamos, biológicamente un programa de inflamación para de alguna manera defendernos de la circunstancia desfavorable del ambiente, inhibimos el programa de crecimiento, inhibimos el programa de reproducción y encendemos un programa de mantenimiento. De tal manera de que el ambiente, los procesos infecciosos, la ausencia de recursos nutricionales, las temperaturas más frías o heladas, la presencia de un predador, etcétera, hacen que nosotros cambiemos de un programa a otro. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una señalización biológica eh, y esa señalización biológica va a variar no solamente desde el punto de vista de la señalización biológica en sí, celular, con su microambiente, sino también del tipo de órgano que esté de alguna manera involucrado. ¿Ok? Entonces, esa es la primera circunstancia. La segunda circunstancia es que nosotros tenemos uh, un hallazgo de que nosotros podemos variar o reprogramar una misma célula entre un programa y otro, dependiendo, como acabamos de decir, de nuestra necesidad. Y es importante saber que para nosotros ir a un mecanismo donde el proceso, por ejemplo, infeccioso afecte a un huésped, eso produce una reacción de defensa, generalmente es anabólica, pero debe switcharse en el corto plazo, en la medida de lo posible, a una circunstancia de tolerancia, de mantenimiento, donde lo que domina es los fenómenos más bien catabólicos. Y esos fenómenos están de alguna manera relacionados con glucogenólisis, con glucogenesis, con lipólisis y no con la actividad y la utilización inmediata de la glucosa para producir energía, como es en el caso en que estamos en procesos anabólicos de resistencia o de defensa. El organismo hace estos cambios a través de determinación de circunstancias alrededor de nuestras células y determinamos tanto glucosa como presencia de mensajerías relacionadas con mTOR o con AMPK, aminoácidos, moléculas de ATP, pH, oxígeno. Censamos una cantidad de cosas. ¿Y quién lo censa? Realmente lo censa el hipotálamo, ¿ok? A través de su ventana más ventral o lateral, que no tiene esa barrera hematoencefálica y en la cual él está todo el tiempo de alguna manera determinando cómo organizar a ese organismo en sus tres circunstancias importantes. Crecimiento a través de hormona del crecimiento y relación, por supuesto, hipotalámica, pituitaria y la periferia. Reproducción en el caso de que sea necesario o el programa de mantenimiento donde habitualmente debiéramos estar. Entonces, de nuevo, lo que hace el cambio de una célula para un programa de defensa o un programa de mantenimiento tiene que ver con su polarización, con su estimulación, tanto externa como mensajería interna, y por supuesto con alguna identificación que haga el hipotálamo que refiera que ella necesita o el organismo necesita tal o cual circunstancia. Segundo concepto, somos el mismo tipo de las cavernas, no hemos hecho evolución digamos, biológica, hemos cambiado nuestro fenotipo. Eso se llama plasticidad fenotípica. Y les voy a explicar una cosa que para mí fue bien importante entender cuando hablamos de inflamación crónica y enfermedad.
Resulta que nosotros hemos rediseñado unos dichos humanos, salimos de la cueva y entonces, bueno, en la cueva había noche, día y noche y qué sé yo, frío, calor, no sé qué, que, bueno, buscábamos la comida, el animal, salimos a buscarlo, sembramos, tal y qué sé yo. Pero resulta que ahora, bueno, nos protegemos con nuestras casas y con nuestros aires acondicionados o calefacción del frío, usamos luz a toda hora. Esos son nichos humanos que producen cierta plasticidad fenotípica. Nosotros siempre vamos a tener un costo biológico frente a cualquier circunstancia que produzca un beneficio y ese costo es aceptable y el beneficio es mayor que el costo. En la medida que nosotros forzamos a nuestro sistema a que el costo sea cada vez mayor, el beneficio ya no es tan óptimo, el costo es tan importante que en esta circunstancia, a pesar de que seguimos manteniendo biológicamente la misma, digamos, por ejemplo, esta circunstancia donde nosotros no nos acostamos sino hasta las 12, 1 de la mañana, luz por esa retina, activando cortisol todo el día, no son 6 horas, no son 12 horas, son 17, 18 horas. Eso de alguna manera en el tiempo va a desarrollar algo que va a inducir enfermedad crónica y no lo estamos entendiendo y no lo estamos apreciando. El tercer concepto de la noche es la epigenética. Y es que fíjense, realmente el código genético es un código que nosotros cuando logramos descifrar el código del DNA del ser humano, estábamos, bueno, aquí vamos a encontrar todas las razones del cáncer, porque esto es genético y tal. Y resulta que ese código bioquímico fijo del DNA es solo el 2% del DNA. El 98% del DNA se refiere a un código que pensábamos que era código basura o junk y que se llama epigenética. Y la diferencia de este código epigenético con respecto al DNA, que es una estructura fija, química, un código químico fijo, es que es cambiable y modificable. Y este señor, esta epigenética, recuerda cómo comemos, cómo nos movemos, cómo vivimos, etcétera. Y con eso modula cambios y switcha o activa genes o inhibe genes. El próximo concepto es que esa epigenética está relacionada con nuestro medio ambiente. Es decir, nosotros ajustamos o modulamos o encendemos genes o inhibimos genes a través de los cambios en nuestra epigenética y está altamente influenciable por nuestro medio ambiente y como decía, cómo comemos, cómo somos sedentarios, somos activos, somos gordos, somos flacos, fumamos, no fumamos, vivimos en una ciudad rural, vivimos en una ciudad con contaminación, etcétera. Entonces uno se pregunta, ¿y quién es el que de alguna manera, cómo se hace esto? ¿Cómo es que el medio ambiente influencia mis genes o mi epigenética? Y existe un organismo nuevo para nosotros que se llama microbiota. Y es que nosotros somos bioquímicamente muchísimos, pero muchísimos bacterias, virus, arcansas, patógenos, protozoarios, X. Estamos hechos de eso, pero además estos microorganismos que nos multiplican en mucho nuestro contenido genético, son 100 trillones de células de microorganismos versus 10 trillones de células en relación a nuestra genética. O sea, ellos nos triplican, nos multiplican muchísimo y esto es importante entenderlo y lo estamos entendiendo en la medida que podemos tener acceso a una criptómica y a una proteómica y ahora a una metabolónica que nos pueda decir, epa, hay circunstancias donde el microbioma induce o favorece, no digamos que induce, favorece enfermedad o favorece un estado más saludable. Y resulta que el microbioma, nosotros estamos centrados mucho en el microbioma intestinal, pero ustedes saben que el microbioma existe en cualquier parte de nuestro cuerpo. Es diferente el microbioma de la boca que el de la piel, que el de la vagina, que el del intestino, porque cumplen funciones completamente diferentes. Y además, ese microbioma se forma en la barriga de la mamá. Y desde la mamá empieza a formarse en ese bebé y en la medida en que él nace, crece y va convirtiéndose en el adulto que es, ese microbioma va a ser cambiante o va cambiando.
y va a ser altamente influenciable por las circunstancias que rodean estos primeros años. Si la mamá tomó, si el niño fue de leche materna o no, si la señora tenía diabetes, si hubo exposición a antibióticos en la mamá o en el propio bebé durante su infancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta entonces que ahora nosotros conocemos que ese microbioma se impacta muchísimo con las circunstancias de nuestro día a día. La geografía del microbioma es importante. ¿Dónde estoy? ¿Soy un indio de Amazonas o soy Mariana Torres en la ciudad de Caracas? ¿Qué como? ¿Yo fumo? ¿Qué procesos infecciosos he tenido? ¿Cuál es mi genética? ¿Cuál es mi sexo? ¿Cómo son mis hormonas? ¿Tomo antibióticos? ¿No lo tomo? ¿Cómo es mi índice de masa corporal? Use quimioterapia por alguna necesidad, uso inmunoterapia. Todo eso va a modificar el microbioma no intestinal, el microbioma globalmente hablando, inclusive las cremas que usamos en nuestra piel, y eso produce cambios que pueden ser relacionados con salud o enfermedad. En el caso de hoy vamos a hablar básicamente del intestinal y vamos a hablar de la dieta. Entonces, el microbioma son este conjunto de bacterias y de hongos y de protozoarios y de arcansas y de virus, etcétera, que están en nuestro intestino, que cumplen una función diferente, que además se comunican a través de mensajería fundamentalmente proteica, que son un ecosistema donde dependen unos de otros y que se ven favorecidos por una comida u otra en particular. El alimento fundamental de la microbiota es la fibra vegetal y por eso todo el mundo dice, bueno, es que los vegetarianos y tal, después podemos hablar de los vegetarianos porque ese no es el cuento. Pero en principio, por supuesto, si tú alimentas muy bien esa fibra, tú vas a tener esa microbiota con fibra, tú vas a tener una microbiota más diversa. Importante dos conceptos aquí. Uno es que ellos son un ecosistema donde uno se relaciona con el otro y en ese sentido tienen inhibición o estimulación, ¿ok? Y lo otro es las comidas diferentes estimulan diferentes bacterias. O sea, no es que cualquier comida y cualquier microbiota de esta va a actuar. No, una va para los glúcidos, la otra va para los prótidos, la otra va para las grasas, el otro va para tal grasa en particular. Así es el cuento, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de disbiosis, el concepto de disbiosis básicamente es una disminución en el número total de especies que nosotros deberíamos tener en nuestro intestino bacteriano o de la sumatoria de bacterias y no bacterias, y una baja densidad de esas especies es lo que nosotros llamamos disbiótico. No se trata de que hay bacterias buenas o bacterias malas, se trata de que el equilibrio entre una bacteria considerada buena o mala cambió por alguna razón porque varió la densidad y eso en mucho tiene que ver como nosotros comemos. Fíjense que yo les hablaba de la geografía y este estudio es bien interesante, es un estudio publicado en Nature en 2012, pero lo traje porque aquí lo que llaman amerindios aquí son nuestros indios venezolanos. Fíjense, importante, ellos están aquí haciendo una relación de cómo es la cantidad de bacterias. En azul está el promedio del americano que vive en Estados Unidos. En naranja están los africanos y en verde están nuestros indios venezolanos del Amazonas. Y fíjense ustedes cómo hay mucha más cantidad de bacterias entre naranjas y sobre todo en verdes en el tiempo que lo que tiene en términos de densidad el promedio americano. Cuando uno los ve, además, el tipo de bacterias, el tipo de colonias y las diferencias, vean ustedes, la más variable o la mayor densidad lo tienen nuestros indios en Amazonas, después está el africano y fíjense los americanos cómo estamos. Y luego está que cuando tú dices, bueno, pero el americano como es lo mismo el bebé que la mamá, que el adulto joven. Bueno, es todos. El bebé, la mamá, el adulto joven, está mucho en términos de colonias bacterianas porque su comida básicamente es una comida con un altísimo contenido de azúcares. Entonces, la tercera cosa conceptual es y que yo les dije a ustedes, ¿cómo modificamos la epigenética? A través de un organismo que se llama microbioma. Ok. Y cada microbioma cumple una función fundamental y diferente en nuestros tejidos. Ok. Y esa microbiota, ¿qué hace? Esa microbiota transforma
el concepto exterior a nuestro cuerpo en una mensajería biológicamente entendible por las células internas de nuestro cuerpo. Es decir, que si yo tengo la luz solar y yo qué sé, que no sé cuánto, la luz del cuarto y la cosa entra por mi retina y tal, hay unas estructuras aquí que, bueno, que van a captar y van a enviar mensajería para, para el centro quiasmático y ese va a su vez a determinar que si va a haber cortisol, si va a haber melatonina, chévere. Pero cuando yo ese sol lo recibo aquí en la piel y el calor y la temperatura y tal y qué sé yo, ahí hay otro tipo de estructuras que se llama microbiota que se encarga de interpretar esa señalización y convertirla en algo que esa célula de la piel entienda y que luego de alguna manera impacte o no, porque se quede en piel o no, sistémicamente. Entonces, digamos, la microbiota es nuestro intérprete del mundo exterior y a quién modula a nuestro sistema inmunológico. Lo que hace la microbiota es enviar mensajería que de alguna manera estimula estos tres circuitos que le dije a través del hipotálamo o estimula a través de nuestros tejidos a ciertas bacterias, ciertos receptores, no las bacterias, estimula a los receptores de las células nuestras, ¿ok? Que se pueden llamar PAM, NOTS, TOL receptor, etcétera. Y con eso generan una respuesta inmunológica variable, tan variable que fíjense, si cada bacteria va a estimular un tipo de linfocito T diferente, si yo nada más tengo muchos clostridium y no tengo frágiles, o tengo muchos bacterioides y no tengo clostridium, etcétera, va a dominar más un Treg o va a dominar más un linfocito activado o más una mensajería que active los linfocitos TH17, etcétera. Entonces, de nuevo, esa microbiota tiene un juego inmunológico y con eso se forma una signature o una firma de quién es el tipo. Entonces, por ejemplo, María Alejandra Torres no duerme todos los días hasta la 1 de la mañana estudiando y trabajando y brincando y hablando y leyendo. Bueno, ok. Esto va a modificar hasta mi intestino. ¿Eh? Cree que nada más es que el cortisol y que estoy excitada y que estoy todo el tiempo, tú sabes, como muy activa. No, hay relojes centrales y relojes periféricos en cada sitio que se van a cambiar. Y luego eso produce, por supuesto, o puede producir, no es que los produce, pero los puede producir, cambios por sostenimiento de una misma mensajería de la polaridad de nuestras células. Y un mismo macrófago que ustedes ven en un tejido, como en anatomía patológica, puede ser un macrófago tipo 1 o tipo 2. Uno es proinflamatorio y el otro es antiinflamatorio. Por ejemplo, el obeso se caracteriza por una hiperestimulación de macrófagos proinflamatorios. Y en esa mensajería proinflamatoria de la grasa del obeso, el contexto de mayor incidencia de cáncer, hasta 5 veces más en una persona del mismo sexo y mismo edad, solo por el contenido graso corporal. Decíamos que nosotros tenemos cambios inmunológicos inducidos por estas circunstancias ambientales que modifican nuestra epigenética y eso se llama reprogramación metabólica. Y esa reprogramación metabólica celular produce una reprogramación inmunológica. Y aquí simplemente recordarles, porque es una de las cosas que estamos viendo, bueno, hasta más uso de lente en esos pobres muchachos, los chamos y nosotros adultos estamos sometidos a una hiperestimulación visual y luz sostenida, no tenemos el periodo de descanso y por supuesto nuestra relación entre cortisol, adrenalina y noradrenalina, que son básicamente lo mismo pero en tejidos periféricos, y acetilcolina es el cóctel, digamos, matutino. Pero en la tarde ese cóctel, en la medida que se va la luz y vienen los gradientes de la tarde y de la noche, grises y azules, mi retina tiene que interpretar, mija, produce ahora melatonina y serotonina porque esta tipa se va a dormir. Pero es que nosotros tenemos esta luz prendida todo el día y ahí no hay ese descenso de cortisol. ¿Y qué creen ustedes? Que nada más nos quedamos allí. Eso va a cambiar nuestras estructuras periféricas, nuestros relojes periféricos. Y con eso vamos a producir pérdidas de microbiótica y disbiosis. Entonces, la cosa es más seria de lo que estamos imaginando.
Luego está entonces que esa modulación inmune que nosotros podemos tener, por ejemplo, el uso de antibióticos continuados, el uso de cosas que tienen muchos emulsificadores, de estabilizadores que usamos en las comidas en lata, de las cosas que usamos en los embutidos, etcétera, producen daño de la membrana y eso produce acercamiento, digamos lo que llama la gente intestino poroso, que es que se separa la relación de vecindad entre una célula y otra y deja pasar contenidos celulares, pedazos de membrana, liposacáridos de bacterias, etcétera. Y esto de alguna manera estimula no a la placa de Peyer estrictamente, sino que con ella va toda una mensaje inflamatoria sistémica. Y hay ahora todo un mapa, un poco de microbiota que se relaciona con artritis reumatoide, con enfermedad autoinmune por modulación inmunológica. Y lo mismo ocurre con la microbiota y el cáncer, donde nosotros estamos viendo que eventualmente en un mismo tejido, por ejemplo, colon o estómago, estos pacientes que están sometidos, que si omeprazol todo el tiempo, que si no están tomando antibióticos, porque bueno, porque él tuvo una virosis, pero el tipo le dijo que se tomaron unos antibióticos al tercer día de fiebre porque no se quitaba la fiebre y entonces bueno, estamos en antibióticos sin ninguna necesidad, o bueno, o estamos tomando azúcares, qué sé yo, eh, ¿cómo se llama? Azúcares no calorigénicos, que digo yo, que son equivalentes de azúcar que ahora todo el mundo utiliza para buscar el dulce de otra manera, supuestamente no formadora de grasa, pero igualmente modificadora del microbioma. Y todas esas cosas van de alguna manera de cambiando el patrón o la relación que tienen estas especies del microbioma, entre ellas se produce el dominio de alguna de esas especies, se produce una hiperestimulación o un cambio de la relación entre lo que es Firmicutes, bacteroide, acinobacteria, fusobacteria, esa relación cambia. Esto modula el sistema inmunológico, por ejemplo, y en la medida que nosotros entonces vamos envejeciendo, vamos perdiendo cierta actividad de linfocitos CD4, por decirles algo, y eso acelera el proceso de envejecimiento. Pero en el marco del cáncer, nosotros encontramos que el 50 o 60% de las veces tenemos inflamación previa crónica. Nosotros decimos biológicamente, los que estudiamos nutrición, que cuando usted hace un cáncer de colon, usted tiene 20 años incubando el cáncer. Cuando usted hace un Alzheimer, tiene 20 años incubando el Alzheimer desde el punto de vista biológico. Son años de ese programa donde les enseñé costo, beneficio, van a reventar la liga y se reventó la liga. Y en esa circunstancia, nosotros pasamos de una inflamación a una circunstancia donde ya tenemos una neoplasia y después a una circunstancia donde esta neoplasia no obedece el tratamiento de quimio o la inmunoterapia, porque el conversatorio inmunológico que se desató aquí ya es un conversatorio de metástasis, un conversatorio refractario, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo mismo que estamos viendo a nivel de enfermedad crónica de estirpe no tumoral. Por ejemplo, las enfermedades tipo Alzheimer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades de hígado graso, etcétera. De alguna manera, nuestra dieta se relaciona con cambios en nuestro microbioma y eso está produciendo cambios de señalización inmunológica. Para decirles un ejemplo, y esto se refiere a cáncer de estómago, la expresión de receptores TOL o TOL-like se incrementa progresivamente en las diferentes etapas del cáncer gástrico. Este receptor por lo general debe estar localizado en el compartimiento apical y vasolateral de las células epiteliales gástricas normales, pero en las células tumorales el tipo está distribuido en toda la superficie celular, o sea, yo tengo todo el receptor no aquí abajo y en el lado lateral, sino que estoy listo para captar a cualquiera y venga que al sistema inmunológico lo voy a estimular, hiperestimular. Esta expresión cambia, por ejemplo, aumentando enormemente en la mucosa de la displasia de Barré, que es una circunstancia que todos conocemos como premaligna. Esta expresión de TOL R4 o TOL-like, no solamente en el núcleo, sino en el citoplasma, ya cuando la cosa es en ambos sitios, este paciente probablemente es un paciente con alta capacidad para metastasar y tiene muy mal pronóstico. El 50% del cáncer es prevenible si nosotros hacemos modificaciones en todas estas circunstancias que de alguna manera podemos conversar en otro momento, pero que no son parte de la estrategia de esta noche. Y por último, decirles que cuando yo digo vamos a cambiar a tal dieta o a tal comida o a tal cosa, no es hoy y mañana, ¿ves? Es que esos tejidos requieren
el sustrato del cambio de forma casi permanente. Y por eso uno les dice, epa, no es que tú hoy comes bien y mañana haces un desastre, es que tenemos que, quizás la mejor estrategia sería 85, 15, 80, 20. El 80% del tiempo tenemos que nuestros hábitos sean los adecuados, los ideales, y de repente salirse discretamente en el 20% de los casos. Oye, me tomo un vinito, me tomo un postrecito, me comí una porquería, y al día siguiente me pongo, yo al menos me pongo lo más keto posible, me pongo lo más bajo calórico, hago ejercicio, brinco, consumo todo eso que me comí. Después podemos hablar de esto. Pero de lo que se trata es que tenemos como una firma. ¿Se acuerdan que yo les decía que eso produce una firma que se llama signature inmunológica? Y yo quiero modificar esa firma. Y yo para modificarla tengo que modificar mi epigenoma. Pero eso no es de 3 días, ni de 5 días, ni se logra con pepas tomadas por vía la boca, ese poco de probióticos, y ahora me voy a tomar el nati, y ahora me voy a tomar la vaina, y ahora perdón, la cosa, y me voy a tomar la otra. No, ya va, un momentico. Aquí se trata de hábitos, de un conjunto de cambios biológicos. La signature de un tipo sedentario es totalmente diferente a la signature de un tipo con actividad. Y es que la signature del sedentario, y sedentario de María Alejandra Torre, y después podemos decir por qué, es absolutamente proinflamatoria. Y la signature de un tipo móvil, el que está todo el día brincando, no brincando en ejercicio, moviéndose, que es otra cosa. Por ejemplo, la tipa que trabaja en mi casa, esa tipa es neurótica de la limpieza, ella todo el tiempo está que si moviendo un trapo, que si moviendo un mueble, que si limpiando para acá, que si mueve para arriba, que si mueve para... Ah, no, mi amor, esa niña tiene una signature totalmente antiinflamatoria, nunca va a ser gorda, nunca tiene más sana que el carrizo, no es que no se va a enfermar, pero tiene menos chances, lo que queremos decir. Entonces, fíjense, cuando uno dice, no, vale, pero si yo no como tan mal, bueno, le voy a decir cómo fue la introducción del azúcar en nuestra vida. Esto es Estados Unidos. Fíjense cómo aumentó la obesidad después de la incorporación del azúcar como azúcar, azúcar de mesa, no el azúcar de la fruta, no el azúcar o el almidón de los tubérculos o de los vegetales, no, 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 el azúcar de mesa. Eso incrementó la obesidad femenina, por supuesto, la obesidad general en Estados Unidos y al mismo tiempo el crecimiento de la resistencia a la insulina. Pero veamos Japón, que es una gente que ha comido arroz toda la vida. Entonces, bueno, en Japón no había casi obesidad ni había diabetes. En la medida que empezamos a comer con este poco de chucherías que llegaron del mundo occidental y la aparición del azúcar, fíjense cómo ha crecido en los últimos años el ritmo de pacientes con diabetes y obesos. Decíamos que la dieta, eh, la discusión eterna de si la dieta debe ser de vegetales o la dieta debe ser de animales o puede ser mixta. La verdad es que la dieta rica en vegetales o exclusivamente de vegetales es una dieta que tiene fibra, pero para tirar para el techo, sin duda. Pero no se trata de ser vegetariano. Cuando usted es vegetariano, por lo general, el vegetariano es un tipo que no fuma, no bebe, no baila pegado, no grita, hace meditación. Ay, bueno, mano. O sea, tiene un conjunto de cosas que fuera de la dieta nos están ayudando muchísimo. Entonces, eso es lo primero de un estudio observacional. Ya va. ¿Quién es el tipo? Estrictamente vegetariano. ¿Se echa palo? ¿Fuma? No. Ah, bueno, ahí es importante esas diferencias. Pero por otro lado, por supuesto, en estas dietas, la fibra es más del 50 gramos por día, que es lo que se requiere, y las dietas basadas en dietas de animales, en nuestras dietas occidentales, tienen menos de 20% de fibra, por lo general 5% de fibra. Y eso hace que la cantidad de acetato butirato, que son las estructuras que son mejor para el sistema cardiovascular, para el hígado, para el cerebro, sea mucho más alto en el tipo que come vegetales, porque alimentan una microbiota, que en el tipo que no come vegetales, pero no que coman carne, después lo podemos discutir. Cuando uno dice yo no como ninguna de estas, yo decía, yo no como esto, yo no como esto, yo no como esto, yo a veces como esto, pero yo sí como esto. Yo he comido los petit pois, yo comía los maíz de lata, yo he comido, qué sé yo, cosas de lata, pana. Esto, pasé las salsas, los dressings, ay, no, mi amor, ¿qué va? Nada de eso, o sea, todo eso tiene algo que no nos funciona, ¿sí me explico? No se trata de que no lo voy a usar nunca, se trata de conocer cómo son y cuánto de eso puedo utilizar. Caramelos, la dieta de nuestros hijos, caramelos, galletas, helados, margarina, palomitas del microondas o cotufa, pastelería industrial,
productos de bollería industrial por todas las cosas que tienen de grasas y de aceites y mantequillas, etcétera. Y bueno, por supuesto, algunos productos precocinados. Pero también está que estos, por ejemplo, los de latas, algunos tienen antibióticos, emulsificadores, preservativos, ¿cómo se llama? Yo no me acuerdo cómo se dice esto en español, artificial sweeteners, pero no importa, ustedes sí saben de qué se trata, este stevia y la cosa, este poco de cosas. Eso de alguna manera también afecta a nuestra microbiota, ¿de acuerdo? Entonces, la gente, lo que uno le estaba diciendo al paciente es, mira, vale, tu plato debe ser de comida de esa que tú compras que no viene en bolsitas, ¿ves? Eso es lo primero. Y lo segundo es que sea de lo más colorido posible. No te compres un pimentón verde nada más, cómpratelo verde, rojo, amarillo, anaranjado. No te compres el tomate rojo, cómetelo verde, cómete el chiquitico de cherry, cómete el otro que es más larguito, cómete el tomate margariteño, porque cada uno de ellos tiene una fibra diferente y alimenta un microbioma completamente diferente también. ¿Ok? No se trata de aprendernos que si esto tiene flavonoides, polifenoles, antocianinas, no, se trata de ser prácticos y en la práctica es, ¿cómo comemos nosotros? Nosotros comemos en el desayuno, esta es nuestra comida. Si no es un pan, es una panqueca, si es una panqueca, es una arepa, si no es una arepa, es una galleta, si no es una galleta, es un cereal. ¿Ok? Comemos muy pocos vegetales, metemos bastante carnes, comemos cosas que tienen bollería, dulce. Esta es la dieta americana u occidental, la nuestra, es la de nuestros hijos y es la dieta que nos está enfermando y por eso tenemos la cantidad de enfermedades crónicas que estamos viendo. Y esta es la dieta mediterránea, que se basa fundamentalmente en vegetales y comen mucha fruta esos tipos. Esos tipos comen grano, esos tipos comen más pescados que carne, ¿ok? Esos tipos comen embutidos, sí, pero no es que es lo que predomina. Se comen una tapa, claro que comen tapa, pero en su comida del día a día es básicamente todo esto. No son mucho de lácteos, no son mucho de huevo, pero el huevo es tremenda opción. Y bueno, por supuesto también especias, como parte de la alimentación. Nosotros, ¿qué le decimos al paciente con cáncer? La base de tu pirámide es agua, tus vegetales son indispensables, tú puedes comer carne, pero privilegia la carne más sencilla de digerir, pollo y pescado. Después podemos hablar de el tipo de pollo, el tipo de alimento que tiene el pollo, eso lo podemos hablar después. Come frutas, puede comer frutas, por supuesto, come frutos secos y por supuesto asocia especies porque tienen contenido antiinflamatorio. Entonces, pacientes, patrones alimentarios inductores de inflamación crónica, grasas saturadas, predominan omega 6, alcohol, hidrocarburos policíclicos, nitrosaminas, sobrecarga calórica. Esta comedera, desayuno, pico, almuerzo, vuelvo a picar, cena, vuelvo a picar antes de dormir, eso no sirve. La mitocondria está diseñada para hacer su trabajo con el alimento y en el momento en que descanso, ella hace otro programa biológico de limpieza de radicales libres. Si yo vivo comiendo, no hay limpieza, punto. Y si no duermo, no hay limpieza, punto. Y ahí empieza parte del problema mitocondrial que conduce a enfermedad. Entonces, tenemos que favorecer la vía del AMP cíclico y esto se logra con restricción calórica y la comedera cada rato lo que va a estimular es la vía del mTOR. Esa restricción calórica usted la quiere hacer con ayuno, ese es su rollo. Usted la quiere hacer keto, eso es su rollo. Usted la quiere bajo en carbo, la quiere paleo. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo lo que quiero es que usted tenga restricción calórica. Por supuesto que cuando ustedes me pregunten, yo les puedo decir para qué usamos keto, para qué usamos bajo en carbo, para qué usamos paleo. Pero la verdad es que lo que yo quiero es restricción calórica, punto. Y que usted esté un poquito por debajo de lo que necesita para que usted de alguna manera esté favoreciendo esa vía metabólica que se llama MPK, que de alguna manera es la vía que nos funciona mejor porque es la de mantenimiento o dormancy o tolerancia. No me pregunten sobre suplementos si usted no ha iniciado cambios de los hábitos generales. Es necesario. Entonces, toda esta gente que te dice, y entonces me meto este probiótico y ahora me meto otro para la toto y otro que me dijeron que era mejor para el colon y otro que me dijeron que era mejor para el Alzheimer. Ay, no, mi amor, ¿qué va? Esto no es. Es que yo les estoy diciendo, esto se trata de cambio de hábitos, porque usted tiene que borrar una signature y reasignarle al sistema inmunológico otra. Lo otro está es que los probióticos que tenemos hoy en día es más un evento de venta comercial que de ciencia real. Que van a venir unos tremendos probióticos, no tengo la menor duda. En la medida que nosotros logremos discriminar mejor cómo es la microbiota individual. ¿Por qué? Porque la microbiota, muchachos, de
Sandra y la mía son totalmente diferentes. Es como el fingerprint. Ella tiene una microbiota y yo tengo otra totalmente diferente. Entonces, mal pueden usar que si yo te la voy a medir, te voy a dar los mismos probióticos a ti que al otro, y yo qué sé. No. Y luego está que la microbiota que nosotros medimos en las S es la microbiota del que se descama, la que se sale de la mucosa. No es necesariamente la que está pegada en la mucosa, que es la que está haciendo el trabajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de los probióticos que nosotros vendemos. Entonces, vamos a concluir. Más que un cambio de dieta estricto, se trata de un cambio de hábitos, reduzca el consumo de grasa de origen animal. Y si vamos a comer origen animal, deberíamos ser animales de libre pastoreo, después podemos hablar de esto. Incremente el consumo de fibra en al menos 50 gramos por día, ingiera frutas como fuente de antioxidantes, fenoles, licopenos, etcétera. Incremente el consumo de vegetales en un 80% de su plato. Depende de quién es la persona, esto puede cambiar. Si usted es atleta, si usted es menopáusica, cada cosa puede cambiar. Reduzca al máximo alimentos ahumados, curados, hechos al carbón, con nitritos, como los jamones, las salchichas, el tocino. Evite el sobrepeso a toda costa. Los carbos no son el problema y la grasa no son la maravilla. Coma menos, ayune, pero no es que ayune, coma menos en su contenido calórico. Usted puede hacer las 3 comidas, pero trate de comer menos, ¿ok? Eso favorece la autofagia de su microbio, de su mitocondria. Aumente su actividad física, esto es absolutamente indispensable. Duerma al menos 8 horas al día para que se encienda el programa de reparación mitocondrial. Dedíquese tiempo, medite, esto yo no lo he logrado, si lo logran me cuentan y agradezca. Conceptos clave finales, cada microbiota tiene signatures diferentes, usted las tatuó a lo largo de su vida. Toma años construir un patrón de microbiota y es el resultado de muchos aspectos sinérgicos. No se revierte en días ni tomando probióticos. La microbiota de la mucosa no es igual a la microbiota de las heces. No existen bacterias buenas o malas, existe disbiosis. La sustentabilidad de nuevas especies requiere disponibilidad del sustrato de forma sostenida. No es que me comer el arbolito este verde, el brócoli hoy, es que me lo tengo que comer o un equivalente siempre, ¿sí me explico? Rebound de la firma, es decir, que se devuelva la liga inmunológica a su signature previa, es una cosa que con frecuencia ocurre y es como una resistencia de la homeostasis, de esa relación que les decía costo-beneficio. Correlación no es igual a causalidad. Que esté relacionado no significa que esté causado, pero hay cosas que allí son importantes. El aspecto dietético es solo uno de los factores del medio ambiente. No se ven resultados rápidos. Sí, si los mismos son sostenidos y progresivos, si los cambios son sostenidos y progresivos, permita alguna flexibilidad, porque conchale, no se trata de que yo más nunca me voy a tomar un vinito, por ejemplo, ¿ok? El mundo de lo probiótico hoy día es un mundo estrictamente comercial. Y por su atención, muchísimas gracias. Wow, María Alejandra, qué buena charla, qué maravillosa conferencia. Eh, Realmente yo soy fan de la microbiota. Creo que es la responsable de muchísimas cosas más de las que se dice hoy en día y nos falta, bueno, un mundo por aprender. La verdad que genial. Vamos a ver si hay preguntas en el auditorio. Por cierto, que debías dejar tu última fotografía, que es hermosa. Yo veo cada vez que tú publicas esa vista que tienes y bueno, Bueno, me se da las una pongo envidia un genial momentico. que tú veas eso todas las mañanas de tu vida. Esta se la voy a poner un momentico nada más, pero mírame esa Ay, belleza. sí, eso es una belleza. Después entonces uno se va y dice, no, vale, yo quiero regresar, yo quiero esos colores, yo quiero ese cerro, yo quiero todo eso. Uf, buenísima. Bueno, voy a dejar de compartir. Mira, hay algo interesante que yo juraba que era lo mismo, la microbiota y microbioma. Sí, fíjate, no, porque uno tiene que ver un poco con la mensajería o con digamos, lo que esas células de alguna manera están trasladando entre ellas en su conversatorio individual y en su conversatorio una con otra, que es lo que es increíble. O sea, fíjense, yo les digo a los pacientes, pero bueno, doctora, entonces que usted me va a quitar la arepa y me va a quitar el pan y el croissant, y entonces ¿qué voy a comer? Y yo les digo, fíjate, Sandra, fíjate que cuando yo agarro siempre y les pongo, déjame buscar un lápiz que yo tengo aquí para ver si se los puedo mostrar. Bueno, lo tenía. Pero este es el grano de maíz y usted no come arepa de maíz pilado anymore, ¿ok? Y el grano de maíz y el grano de trigo que usamos hoy en día, además es un grano modificado.
Es un grano que tiene más volumen para hacerlo más eficiente, tiene más moléculas, digamos. Y eso es, desde el punto de vista nuestro, bien complicado para digerirlo. Pero además, imagínate que esto es el grano o de trigo o de maíz, y él tiene un pedacito de fibra, y tiene un pedacito aquí chiquitico de proteína, y tiene otro pedacito aquí chiquitico de grasa, pero todo esto que está aquí es, digamos, el almidón. Y la industria que hace, bota esto, bota esto, bota esto, y este almidón me lo vuelves polvito, lo metes en la bolsa de harina pan y se lo das a los tipos. Entonces, realmente cuando yo me como una arepa, me la puedo comer, me la tengo que comer con muchas cosas, que después podemos hablar de eso también, porque eso va a ser un shock de azúcar e insulina a nuestro sistema, sin duda. ¿Qué pasa? Que cuando yo me como el maíz completo o yo me como eso con su fibra, la cantidad de almidón que hay ahí es diferente y la relación de esa comida con las bacterias también es diferente, porque hay una que va a agarrar la fibra, otra que va a agarrar el pedacito de aminoácido que tenía, otra que va a tomar y la relación es diferente, que cuando yo le doy puras almidón, yo les digo a los pacientes, eso es como que usted sembrara puro pino en ese intestino y debajo de ese pino no crece más ninguna otra flor. Entonces, pino, 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 ¿cómo es el sistema inmunológico puro, por decirte algo? TH17. Entonces, este poco alérgico que tenemos. Traten ustedes de preguntarle a sus hijos cuántos de ellos tienen alergias y cuántos de sus compañeros son alérgicos. Y se van a dar cuenta que son muchísimo más que lo que fuimos nosotros como alérgicos. Yo digo, Claro. Dios mío, ¿pero por qué todo el mundo es alérgico ahora? Bueno, preguntémonos qué estamos comiendo, qué le estamos dando, qué le metimos en la lonchera, ¿entiendes? Por años. Lo hemos hecho muy mal, la verdad. Por acá hay una pregunta de la doctora Vicky que dice, ¿qué es el endobioma? Endobioma. Ah, no, mira, ahí sí verá que me agarraste, que pero completamente raspada, porque tengo la menor idea de qué es el endobioma. Mire, como no hay preguntas por aquí, yo sí tengo muchas preguntas. Entonces, por lo que entendí de todas estas cosas, el ayuno intermitente es bueno. Debe ser bueno porque Sí, por a lo ver, que, ajá, lo que uno necesita es tener alguna forma de restricción. Lo que pasa es que nosotros, fíjense, nosotros estamos diseñados como un organismo, un organelo, que se llama mitocondria, y ella le toca procesar la comida, pana, le toca, a punto. Todo lo que tú te metes, todo lo que nos metemos por esa boca lo procesa ella finalmente. Y ella tiene un programa que generalmente es un programa de reparación y que tiene dos circunstancias. Hay una que es intermitente y que digamos que limpia la membrana interna, por decirles algo para podérselos ilustrar. Y la de limpieza profunda, digamos, es la que se ocurre durante el sueño en la noche y se enciende en forma de una cascada, en general después de las 11 de la noche, entre 11 y 4 de la mañana. Y la verdad es que el mejor momento es el momento de sueño profundo. Entonces, cada vez que nosotros nos quedamos más tiempo sin dormir, no encendemos ese programa y esto es continuado y continuado y continuado, vayan y revisen los datos de los tipos que hacen guardias de noche, de las enfermeras, los médicos que hacen guardia de noche, los vigilantes de edificios de noche, son los tipos más enfermos de todo el grupo médico o los tipos más enfermos del promedio de trabajadores, pues. Enfermos porque están interrumpiendo sus ritmos biológicos de forma constante y permanente y luego en un patrón de sedentarios absoluto que es todavía peor. Entonces, a lo que voy es, oye, la restricción calórica tú la puedes decidir como tú quieras. Si tú quieres hacer ayunos, uno recomienda, epa, desayuna, almuerza y cena lo más temprano posible. Y cena de manera de que tú pases en al menos 12 horas de ayuno, 12, o sea que sería, por ejemplo, de 7 a 7, ¿ok? Idealmente 14 si se pudiera. Pero depende del personaje, Sandra. Porque si tú me dices a mí, yo, María Alejandra Torres, y que lo hice así, les advierto. En mi menopausia temprana, yo decidí, yo voy a hacer ayunos. Y me puse como un palo. Ah, chévere. Pero en ese ayuno yo me llevé mi músculo. ¿Por ajá, qué? Porque yo no era una persona especialmente grasosa. Y eso no me sirve a mí a los 50 años en la menopausia me sirve, pero a los 70 no me sirve un carrizo no tener músculo. Entonces, claro. claro, ahí siempre digo, cuidado el ayuno, hay que hacerlo con protección al músculo siempre. Entonces, muchas veces cuando tú quieres, ¿cómo protegemos el músculo? Con contenido proteico y actividad física.
Si tú haces la actividad física y no le das proteína en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, no va a generar músculo como quieres generarlo. Y en esa Claro. circunstancia, el rollo es que te metas tú 30 gramos de proteína en 2 comidas porque estás ayunando. Mira, eso es bien complicado. No 30 porque suponte que a mí me salen 30 me salen por mi peso, me salen alrededor de 120 gramos de proteína. ¿Cómo me meto yo 120 gramos de proteína en 2 comidas nada más? Es complicado, porque mi objetivo a esta edad es pistola. Yo quiero mi músculo porque prefiero no fracturarme en una caída, prefiero no tener osteoporosis, prefiero, ¿sí me explico? Pero Sí, eso no es claro. lo mismo, a lo mejor el ayuno en un obeso. En un obeso me bajo rápidamente esos kilos con un ayuno. Sí me entiendes que el Sí, sí, personaje claro. juega valor. Y luego la tendencia ahora es que la restricción calórica sea con las 3 macromoléculas. O sea, con que tú comas proteínas, carbohidratos y que comas, este, ¿cómo juego yo? Bueno, si es resistente a la insulina, hay que bajarle los carbos. Si la tipa es diabética, hay que irse más con menos carbo. Si la tipa tiene enfermedad mental y no sé cuánto, bueno, mira, esa le gusta, esa le va mejor con keto, ¿de acuerdo? O si es Claro. epiléptica, esa le va mejor con keto. Pero no es que para todo el mundo keto, para todo el Hay que mundo, no. individualizar cada paciente, cada persona. Exacto. Y hay un cuento, o sea, la microbiota será hoy en día tan importante. Yo no sé si esto es cierto, pero yo lo oí en una charla sobre microbiota, que supuestamente Putin viaja con un recolector de heces y se lo lleva para Rusia. Él no va dejando sus heces por ninguna parte porque por ahí pueden saber cuáles son sus puntos débiles de muchas cosas. Imagínate tú. No sé si Es tú habías posible, oído eso. porque es que es muy individual. Honestamente, es verdad que es un Claro, fingerprint. eso lo dijeron una vez en una charla y yo voy a ver si es verdad. No lo he buscado certificado, pero Lo voy a eso oí. revisar, pero no me luce descabellado, te cuento, porque realmente el cuento es así. El cuento es que lo que te sirve a ti de ninguna manera necesariamente me va a servir a mí. Por acá hay una pregunta que ¿qué tal estas bebidas como el kefir y la kombucha? Son excelentes, honestamente, porque son bebidas que tienen, siempre que sean con el menor contenido de azúcar posible. Acuérdense, no se trata de demonizar el azúcar, se trata de que el azúcar que conocemos, realmente, fíjense, cuando nosotros usamos ese azúcar, ella es capaz de estimular una vía metabólica que produce 3 cosas. Ustedes no lo van a creer, pero eso es así. Produce 3 cosas. Una es, se salta un poco el ciclo de Krebs y va a una zona un poco de la respiración celular, de circunstancia intracelular más eficiente, pero al mismo tiempo cuyo producto de desecho es ácido úrico. Entonces, lo primero que ocurre cuando yo utilizo mucho azúcar de mesa, ¿ok? No el azúcar natural de la fruta, no el azúcar natural nosotros no somos amantes, los que hacemos nutrición no nos gustan mucho los jugos, nos gusta la fruta, porque necesito la fibra de esa fruta. Y Claro, además, porque el contenido calórico de un pedacito de lechosa no es igual al contenido calórico de una jarra de lechosa que yo me haga con 5 pedazos de lechosa para poderme hacer el jugo, que además no tengo la fibra bien allí, ¿sí me explico? Entonces, pero no es eso, sino que ese azúcar produce ácido úrico, produce cálculo renal, produce hipertensión, y produce hígado graso. Entonces tú dices, la verdad es que la llegada del azúcar de mesa, cuando me preguntan, ¿qué quieres que me quite? Que te quites el azúcar de mesa. Eso es lo primero que te quites. Y después empezamos a jugar con otras cosas. Y después te vas viendo cómo empiezas a dejar de extrañar el sabor dulce de todo. Porque esa es la otra circunstancia que le decimos al médico, quiero quitarme el azúcar, pero entonces, bueno, pues, tengo que usar stevia y chorros de stevia, porque yo quiero mi café que sepa dulce. Yo quiero que tú tomes el café y disfrutes del amargo del café y del tostado del café y del cítrico o de las flores de un café y que la puedas distinguir con tus sabores, y te guste o no te guste, pero no el dulce, ¿entiendes? Porque claro. entonces está bien, no está el contenido calórico, pero igual estás modificando tu microbiota, entonces no nos sirve mucho. Pero obviamente puede ser una transición. Vamos con ese bichito, jugamos con él y cambiamos después y quitamos eso. Entonces, la verdad es el mundo de la nutrición es un mundo súper diferente a lo que nosotros hacemos en el día a día y lo hemos hecho mal y lo estamos haciendo mal
por años. Y por esto esta onda de estos jóvenes ahora que todos hacen ejercicio, que todos quieren tener musculatura, que todos quieren tener, no es el fit del bonito, es el fit del más sano, porque realmente eso es lo que nos va a dar un poquito más de salud. Sin duda, ese tipo puede ser hipertenso, se puede morir de un ataque, de un infarto, de una arritmia, de otras cosas. Pero por supuesto, cuando nosotros revisamos, y hay una conferencia que yo tengo sobre envejecimiento y mitos y verdades, y en esa conferencia yo les digo, oye, vale, el ritmo de vida que llevamos nosotros, esto de no querer movernos, es tremendamente grave. Y el que no quiere hacer ejercicio, que no lo haga, pero muévase, aunque sea camine. Claro. ¿Entiendes? Complicado. Bueno, María Alejandra, maravillosa charla. Aprendimos un montón. Mira, por aquí tengo al Ah, doctor. lo de las bebidas, sí, las bebidas de fermentado son excelentes si no tienen azúcar, son excelentes. Son excelentes desde varios puntos de vista. Tienen, por supuesto, probióticos y tienen además la capacidad de alimentar de la manera más sana a nuestra microbiota, sin duda. Producen ese ácido butírico que les comentaba, que es de las estructuras más espectaculares para el cerebro. De hecho, la dieta de la persona que tiene, yo le decía, en estos días había un artículo que decía que el tipo que está sordo, que empieza con sordera temprana, hay que ponerle atención porque 30% de esos tipos pueden empezar con un Alzheimer, ¿no? 30%, no todo el mundo. Pero a esos tipos hay que darle de inmediato alimentos ricos en probióticos porque ese probiótico produce, como les decía, ácido butírico y acetonas que son de penetrancia al cerebro y tienen un potencial antiinflamatorio de la microglia. Entonces es bárbaro para el cerebro ese tipo de alimento. Fuera de que es interesantísimo para el colon, por supuesto. Por aquí hay un comentario del doctor Wilmer Palacio que dice, esas bebidas llevan probióticos que no forman colonias. Por eso los probióticos del yogur kefir no forman colonias a diferencia de las cepas humanas. Por eso hay cepotecas humanas para los probióticos de cuarta generación, que son solo, dice aquí, eh, no sé qué dice por aquí porque se me perdió. Ah, que son solo selectivos para el déficit. Bueno, Chévere. bueno, pues nada. eh, Muchísimas gracias, María Alejandra. Y próximamente, por sugerencia de Guillermo Velázquez, que está por allí, vamos a ver si coordinamos lo de hacer algo en conjunto con Marilor García, que es hematopatólogo, y contigo para aprender un poquito más sobre la hematopatología en conjunto con el hematólogo. Chévere, chévere. Pues hacemos algo de linfomas buenísimo. Chévere. Buenísimo. Muchísimas gracias. Besito, mi amor. Gracias a ti por la invitación. Cariños. Chao, chao, que descansen. Chao.